Georgette Maria Philippard Travers fue una escritora y poeta francesa, esposa de César Vallejo, poeta peruano nacido en Santiago de Chuco. Pocos conocen la importante actuación que tuvo esta mujer en la vida de César Abraham Vallejo Mendoza, pero aquí le haremos saber cada etapa principal de esta destacada mujer, con tan solo decir que, por su fervorosa dedicación, la obra literaria de Vallejo tuvo una difusión mundial, reconocido ampliamente como poeta universal. Acompáñennos a recordar esta añorada aventura. Nació en Santiago de Chuco César Vallejo un 16 de marzo de 1892, capital de la provincia del mismo nombre de La Libertad, que no tenía ningún centro educativo, solo uno, que era el grado de primaria. El joven Vallejo, cuando tenía 13 años, tuvo que emigrar a Huamachuco para que continúe con sus estudios en el Colegio Nacional de San Nicolás. Solo retomaba a su hogar en las vacaciones. Fue el 11º y último hijo de Francisco de Paula Vallejo y doña María André Coine. Contó que la casa de Vallejo albergaba solo una biblioteca en todo el pueblo. En el año 1908, Vallejo llega a terminar el colegio. En 1910 ingresa a la Universidad en Trujillo a la Facultad de Filosofía y Letras. En 1911 le llega una carta diciéndole que había oportunidades de trabajo en Santiago y si podía suspender sus estudios un tiempo. En 1913 vuelve a matricularse en la Facultad de Filosofía y Letras y alterna sus estudios con su labor como docente en el Colegio de San Juan de Trujillo. En 1915 realiza su tesis universitaria, El romanticismo en la poesía castellana, y la sustenta culminando con éxito y obteniendo el grado de bachiller en literatura a los 23 años. Conozcamos cómo fue el viaje de César Vallejo por toda Europa. Vallejo emigró a Europa en 1923, conociendo así lugares como son Berlín, Madrid, Budapest, Bruselas y Moscú. Vivió en Europa 15 años en donde contrajo matrimonio con Georgette Philippard, de nacionalidad francesa. En París dio inicio a su revista favorable, París, Poema 1926. En 1928 y 1929 parte a Moscú. En 1930 viaja a la madre patria, en donde publicó su segunda edición de Trilce. En 1932 escribió la obra de teatro Nubó y se inscribió en el Partido Comunista Español. En el mismo año retornó a París, donde pasó momentos difíciles en la ilegalidad. Tras desatarse la Guerra Civil Española, recolectó dinero para la causa republicana. Entre sus obras resalta la obra de teatro Moscú contra Moscú. Georgette Marie nació en París el 7 de enero de 1908. Sus padres fueron Alexandre Jean-Baptiste Philippard y Mary Travers, dos jóvenes que nunca convivieron ni se casaron. Georgette no llegó a conocer a su padre, quien se alistó en el ejército francés en 1906. Por ese motivo, adoptó el apellido Travers de su abuelo materno, y en vista de que su madre era aún menor de edad. En 1914, una tuberculosis le ataca los nódulos de sus extremidades inferiores. Ese mismo año, estalla la Primera Guerra Mundial y su padre muere tras recibir una grave herida en la batalla del Marne. A través de su carta testamentaria, oficializada en 1917, Alexandre reconoce a Georgette como su hija, quien adopta su apellido Philippard. Para ponerla a buen recaudo, Georgette es enviada a Bretaña. Ahí realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Sévigné de Vitre. De la inspección académica de Rennes, que culminó en 1922, luego viaja a París a trabajar en el oficio de costurera con su madre, quien, junto con Madame Birot y Madame Lambin, constituían el llamado Grupo Real, pues diseñaban
exclusivamente los vestidos para las reinas de Europa. Viaja a Londres para proseguir su formación educativa. Ahí vive los días más felices de su vida. Realizó estudios de violonchelo, que junto con la guitarra era su instrumento más preciado. De vuelta a París en 1924, continúa sus estudios por la noche, recibiendo cursos de música y español. De día trabajaba como costurera en el pequeño taller de su madre. Georgette no solo se encarga de editar la obra póstuma de Vallejo, sino también de defender su vida y obra, representando uno de los casos más singulares y poco común en el mundo literario. Se convierte en escritora para defender el legado vallejiano, publicando en la prensa nacional e internacional, así como también escribiendo 2 libros sobre la vida y obra del poeta, siendo estos apuntes biográficos sobre poemas en prosa y poemas humanos en 1968 y 10 años después el libro Allá ellos, allá ellos. En 1970, Georgette da cumplimiento a uno de los sueños más caros de César Vallejo: tener el descanso eterno en el cementerio de Montparnasse. Georgette Philippart es el claro ejemplo de mujer luchadora, noble y sobre todo leal. Tuvo una infancia muy difícil, no conoció a su padre y a los 6 años de edad enfrentó la dura enfermedad de tuberculosis. Desde muy joven trabajó con su madre confeccionando vestidos para las reinas de Europa, de esta manera solventar su economía. Pasado el tiempo conoce a César Vallejo y nace el amor entre ellos de una manera silenciosa. No importó la diferencia de edad, sino el sentimiento del amor, un amor que no esperó nada a cambio y que derribó muchos obstáculos, porque Vallejo no era del agrado de la mamá de Georgette, pero aún así el amor de estos 2 poetas era tan puro que rompió toda barrera. El matrimonio duró por 10 años tras la muerte de Vallejo, pero el amor que le tuvo Georgette perduró hasta su muerte, y es una prueba viva de que el amor existe, es incondicional y no espera nada a cambio. Tras la muerte de su amado, luchó por ubicar su sepultura en una zona agradable. En el transcurso de los años se enfrentó una dura soledad. Aún así logró salir adelante por sí sola y sacar en alto el legado de César Vallejo para todo el conocimiento de Latinoamérica y el mundo.